Bien, buenos días. Vamos a avanzar que vendría a ser nuestro tema número 10, donde, como les había comentado en la clase pasada, vamos a entrar a ver algunos conceptos económicos fundamentales, muy básicos para manejar nuestro contexto en función a la ciencia jurídica que es la que estamos estudiando, ¿no? Entonces, el tema 10 va a estar destinada a estos conceptos económicos fundamentales. Algunos ya los hemos mencionado y otros no, pero también los conocemos. El primer eje o el primer concepto que vamos a desarrollar es el concepto de el mercado. El mercado se considera como el centro gravitacional de los procesos de producción, distribución y consumo de un país. En él se resuelven las necesidades y expectativas de los diferentes miembros de de la sociedad. No es un lugar físico, ¿no? El mercado es un hecho económico formado por un conjunto de oferentes y demandantes. Entonces, el mercado es un hecho económico, no es un lugar físico, que está formado por un conjunto de oferentes y demandantes. Un mercado se forma cuando se realiza el acto de compraventa, lo que supone la existencia de un conjunto de oferentes y demandantes, como ya lo decíamos. Los primeros venden un bien o servicio determinado en una cantidad y un precio dado. Los demandantes compran ese bien o servicio en una cantidad o un precio determinado de forma conjunta por oferentes y demandantes. En consecuencia, podemos decir que hay miles de mercados, tantos como bienes existan. El mercado es un hecho económico, ¿no? Repito, consistente en la compraventa de una mercancía. Esto supone la existencia simultánea de demanda y de oferta de un bien o servicio. En el mercado entran en contacto los dos agentes principales de una economía, el comprador y el vendedor. El comprador representa la demanda y el vendedor la oferta. En el juego de la oferta y la demanda es donde se determinan las dos magnitudes económicas centrales para la teoría económica, el precio y la cantidad de equilibrio. Repito entonces, en el juego de la oferta y la demanda es donde se determinan las dos magnitudes económicas centrales para la teoría económica, el precio, P, y la cantidad de equilibrio, Q. Un mercado se forma por la participación simultánea de demandantes y oferentes de un bien o servicio específico. Los consumidores van al mercado buscando adquirir bienes y servicios que les brinden más allá la más alta satisfacción dada la cantidad de dinero con la que cuentan. Esto siempre tomando en cuenta las posibles restricciones presupuestarias de las distintas clases sociales que podrían existir dentro de una sociedad. Los vendedores, que suponemos que por el momento son los mismos productores, llevan su producto al mercado esperando vender a un precio que les permita alcanzar la máxima utilidad para su empresa. En teoría, el mercado de competencia perfecta tiene la función de conciliar los objetivos y expectativas de cada uno de los que allí se encuentren. Esto siempre en el marco de que estemos hablando de un mercado de competencia perfecta. Clasificación de las estructuras de mercado. Desde la perspectiva de la microeconomía moderna, que considera el poder de mercado de las empresas, los mercados se pueden clasificar en las siguientes cuatro estructuras. El mercado de competencia perfecta, que ya lo hemos mencionado, el monopolio,
que es donde una sola empresa es la que puede realizar la venta, es decir, la oferta. No existe de dónde más poder adquirir el producto. El monopolio competitivo, donde existen un par de empresas que tienen monopolio en ciertos sectores, y el oligopolio. Eh, Podríamos hablar de un monopolio competitivo en las empresas telefónicas, ¿no? Tigo, Entel, o en la producción de gaseosas, en el monopolio donde tiene Coca-Cola, tiene una mayoría del mercado boliviano, y así sucesivamente. A continuación, les quiero mostrar un video para clarificar un poco más esto que estamos señalando. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Bienvenidos. Soy David de la Peña Esteban, profesor del área de Dirección de Operaciones, y a continuación vamos a dar un breve apunte sobre la empresa y el mercado. El mercado establece la conversión de los flujos de productos en flujos monetarios mediante la fijación del precio. Se establece de esta forma un doble flujo de información. La actividad comercial, al fijar las expectativas que tenga frente al mercado, va a condicionar las restantes actividades empresariales. También afecta a los resultados económicos de la misma. Por otro lado, el mercado condiciona tanto la actividad productora como financiera de las empresas. En la distribución, se realizan una serie de funciones o transformaciones sobre el producto terminado de fábrica, como son las transformaciones materiales, como el envasado, el fraccionamiento del producto, etc., las transformaciones espaciales, como el transporte, y las transformaciones temporales, como el almacenamiento de los productos. La segmentación del mercado permite evaluar más fácilmente las oportunidades del mismo. El estudio y conocimiento de los mercados, ya sea en su totalidad o en forma segmentada, constituye una exigencia para la gestión de las empresas actuales. La actividad de la empresa se desarrolla junto a la de otras empresas competidoras que venden productos similares. La competencia es el elemento que asegura en las economías capitalistas el funcionamiento del mercado como elemento regulador de la naturaleza y cantidad de la producción. Sin embargo, existen obstáculos como son las restricciones a la libre competencia que existen en la casi totalidad de los mercados. Ningún mercado responde a las exigencias de la competencia perfecta. El término monopolio se aplica a un mercado caracterizado por la existencia de un único vendedor. Estos mercados obedecen, en algunas ocasiones, a razones de infraestructura, como por ejemplo Renfe, a causas meramente coyunturales o a que existan barreras de entrada a nuevos productores. Son más frecuentes los mercados denominados de competencia monopolística, es decir, aquellos en los que algún vendedor tiene ciertas ventajas propias de la situación de monopolio que no disfrutan los restantes. La forma más extendida es la diferenciación del producto. Cuanto mayor sea la diferenciación y la captación de esas diferencias por parte del consumidor, más se aproxima a una situación de monopolio. La situación de oligopolio existe cuando hay pocos competidores en la venta de un producto concreto, teniendo cada vendedor poder suficiente para afectar al precio de venta total, modificando la cantidad de producto ofertada en el mismo. En algunos mercados existe una empresa que realiza un porcentaje importante de las ventas totales del sector y es quien determina los precios en vigor. Esta empresa, líder del mercado, puede modificar su producción y afectar a los precios globales. La forma de reducir la incertidumbre en los ingresos y, en consecuencia, en los resultados de la empresa es controlando el mercado como factor que introduce la incertidumbre. David de la Peña Esteban, profesor del área de Dirección de Operaciones de UDIMA. Bien, con lo que acabamos de escuchar, entonces podemos entender un poco más las características del mercado. Pero sigamos analizando algunos otros aspectos. En una economía descentralizada, funciona el mecanismo de mercado por el cual oferentes y demandantes determinan de manera conjunta y a través de un juego de presiones conscientes e inconscientes el precio y la cantidad en que se van a comercializar los bienes y servicios disponibles. Esto es si tomamos en cuenta un mercado perfecto donde la oferta y la demanda van a condicionar el precio de equilibrio. En definitiva, cuando los precios son muy altos, se produce un exceso de oferta, ya que existe mucho para vender y hay pocos que quieren comprar. En cambio, cuando el precio es demasiado bajo, los demandantes reclaman grandes cantidades, pero lo que venden no están dispuestos a ofrecerles a ese precio.
En esta dinámica, como decía hace un momento, surge el llamado equilibrio, que se da en un precio al cual oferentes y demandantes quieren vender y comprar las mismas cantidades, por lo que el precio de mercado actúa como un mecanismo de racionamiento natural. Esto en un mercado de competencia perfecto. Uf, qué buenos tomates. Veamos ¿Me esto vendes a a 30 través de un centavos? video. No, producir un tomate nos cuesta 30 centavos. Ahí no tendríamos ganancia. Yo te vendo a 50 centavos. Yo vendo desde $1. Yo vendo a 80 centavos. No tendré ganancia, pero te vendo a 30 centavos. Como podrán notar, cuanto mayor es el precio, más vendedores están dispuestos a vender. Es decir, a mayor precio, la oferta sube. A esta curva le llamamos curva de oferta. Ahora preguntamos al pueblo, ¿a cuánto comprarían un tomate? Si es de calidad, pago hasta $2. Hay oferta 50 centavos, más que eso no daría. Pagaría hasta 80 centavos. Yo daría hasta $1. Como ven, cuanto mayor es el precio, menos personas están dispuestas a comprar. Es decir, a mayor precio, la demanda baja. A esta curva le llamamos curva de demanda. Por su naturaleza, las curvas se cruzan en un punto, en donde coinciden en precio y en cantidad. A este punto se le conoce como punto de equilibrio. Este es el punto en donde la mayoría de los vendedores y de los compradores están conformes con el precio. Pero si es que existe un punto de equilibrio, ¿por qué los precios suben? Es porque el precio depende de la relación entre la oferta y la demanda, y estas dos están en constante variación. Veamos en el caso de los tomates. Una razón por la que suben los precios es la disminución de la oferta, como ocurre por las malas condiciones climáticas. En esta situación, la curva de oferta se desplaza a la izquierda. Aunque la oferta baje, la demanda no baja. Es por eso que se tiene un desequilibrio. No hay suficiente oferta de tomates para responder a la demanda. Y cuando hay menos opciones, la gente está dispuesta a pagar más. Este fenómeno se puede ver claramente en el gráfico. Cuando la curva de oferta se desplaza a la izquierda, pero la demanda se mantiene, el precio de equilibrio sube. Otro motivo de la suba de precios es el aumento de la demanda. Si se llega a publicar en los medios que el tomate previene todas las enfermedades del mundo, la demanda aumentará. Esto haría que mucha gente comience a consumir el tomate y que los ya consumidores estén dispuestos a pagar más. Esto hará que la curva de demanda se desplace a la derecha, causando una suba en el precio de equilibrio. Por otro lado, también en algunos casos el precio baja. Es cuando ocurre lo contrario. Sube la oferta o baja la demanda. Entonces, ¿qué se entiende? La oferta es todo lo que está disponible a la venta y la demanda todo lo que la gente está dispuesta a consumir. Estas son variables que están en constante movimiento y como el precio es definido por la relación entre ellas, también varía. Es por eso que nos conviene comprar las ropas de verano en invierno y vender helado en verano. Muchas gracias. La demanda. Además de las características conocidas de las unidades familiares y de las productoras, se considera que para explicar el sistema económico requerimos tomar en cuenta que la capacidad efectiva de consumo de las familias está relacionada con la cantidad que posean de cada factor, es decir, con su capacidad económica de consumo. Así, para estudiar la composición del consumo, se debe entender, en primer lugar, las raíces del poder de compra de los consumidores. Este análisis revelará la existencia de cierta relación entre el consumo de ciertos grupos de bienes y la propiedad de ciertos factores, tanto cuantitativamente como cualitativamente. Lo que les decía hace algún momento, que también el mercado, en función a la oferta y a la demanda, se va a ir segmentizando de acuerdo a la capacidad económica que tenga cada unidad familiar o cada unidad productora.
En la producción se propone una nueva presentación sectorial de la estructura del aparato productivo. El sector productivo de bienes y servicios de consumo se establece el contacto entre el aparato y la masa de consumidores. El sector productivo de bienes y servicios de consumo que establece el contacto entre el aparato y la masa de consumidores. Y 2. El sector productor de insumos que proporciona a todos los demás los insumos que él produce. 3. El sector responsable de la producción de bienes de capital. Repito. En la producción se propone una nueva presentación sectorial de la estructura del aparato productivo en la oferta. El sector productivo de bienes y servicios de consumo que establece el contacto entre el aparato y la masa de consumidores. El sector productor de insumos que proporciona a todos los demás los insumos que él produce. Y el sector responsable de la producción de bienes de capital. En el análisis de tipo estructural, la circulación en el sistema económico considera que es muy importante subrayar la existencia de empresas poderosas que dominan y controlan la producción de los precios y hasta la demanda. Lo que comentábamos hace algún momento, ¿no? Que existen empresas tan grandes que pueden controlar los precios y hasta la demanda en estructuras de mercado monopólicas y de monopolio competitivo, cuando hablábamos de Tigo, de Entel o de la Coca-Cola o de la CBN, que por ejemplo a través de la publicidad y a través de procesos de marketing controlan y direccionan el consumo y la demanda de la población. Esas grandes empresas ya no se sujetan a lo que digan los consumidores. Ahora modelan las necesidades de los consumidores, por lo que el flujo real proveniente del aparato productivo se invirtió y en cierta medida se indeterminó. Las decisiones ya no son tomadas en el polo de las familias que orientan la máquina productiva del sistema. Los precios y sus alteraciones pasarán a depender en muchos casos del arbitrio de las macrounidades productoras. Claros ejemplos de esto en nuestro país, como le digo, son las empresas de telecomunicaciones, Tigo, Entel, y en el tema de las gaseosas, la Coca-Cola y la CBN, ¿no? Por eso corresponde también que hablemos de otro tema muy importante, lo que ocurre con las empresas y el mercado. La empresa es la unidad económica cuyos gerentes y administradores deciden qué, cómo, cuándo y dónde producir. En el interior de la empresa y en la forma jerárquica se determinan producir bienes y servicios de determinado tipo, para lo cual se ocupa un conjunto de insumos, maquinarias y equipo, así como trabajo tanto tangible como intangible. Todos los recursos son puestos a funcionar para la creación de valor en forma de mercancía. Repito, en el interior de la empresa y en la forma jerárquica se determinan producir bienes y servicios de determinado tipo, para lo cual se ocupan un conjunto de insumos y maquinaria equipo, así como trabajo tanto tangible como intangible. Todos estos recursos son puestos a funcionar para la creación de valor en forma de mercancía. Las actividades y el funcionamiento de la empresa son decididos por la estructura misma de la empresa. Es decir, las actividades que se realizan en su interior no están regidas por las leyes del mercado, sino por la autoridad de un dueño y un representante del mismo que está encargado de administrar o dirigir la empresa.
Por tanto, el mercado no es el mecanismo de asignación de los recursos dentro de la empresa. Como podemos ver acá, la empresa, en función a los criterios que hemos mencionado anteriormente, es a través de su administración la que va a decidir cómo, cuándo y dónde producir. Entonces, deben existir mecanismos para que dentro del Estado se logre controlar la producción dentro de las empresas. Ese es uno de los grandes problemas de la economía moderna, el control de monopolios y oligopolios. E. Penrose, en su libro Teoría del crecimiento de las empresas, señala lo siguiente: para esta brillante economista, el crecimiento de la empresa depende de sus recursos productivos, tanto tangibles como intangibles. Uno de los recursos más valiosos de la empresa son sus equipos de gerencia y administración, pues son ellos los que coordinan y administran no solo el funcionamiento de la empresa, sino lo que es más importante, la gestión del crecimiento de la misma. La empresa deja de ser una parte pasiva de la economía para pasar a determinar un sistema de transacciones, precios y costos de equilibrio. Aquella no está dentro del mercado y se convierte en el centro dinámico de la economía. Los procesos internos de organización, investigación y desarrollo tecnológico transforman y determinan las estructuras del mercado y de la economía en su conjunto. Y los responsables de gestionar el crecimiento de la empresa son los gerentes y administradores. Por tanto, en este sentido, la empresa no tiene límites absolutos para su crecimiento. Los límites están en la capacidad y creatividad de quienes las dirigen. Esto en el marco de la economía moderna, como les comentaba hace un momento. Esto genera una conducta que podemos denominar depredadora de las empresas y los agentes económicos, porque ya no va a ser el mercado el que direccione y establezca este punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, sino que son las empresas las que van a tratar de manipular la demanda y la oferta. Desde esta perspectiva dinámica o moderna de la empresa y de la economía, la expansión de la empresa, al no tener límites de crecimiento, involucra en su proyecto todos sus recursos y los recursos que los rodean. Estos pueden ser naturales, sociales, institucionales, macroeconómicos o políticos, ¿no? Involucramiento de las empresas, como ocurre en Estados Unidos con los lobbies, para tomar el poder en función a las agendas que tengan las grandes empresas. Por lo que en muchas ocasiones encontramos en las empresas en crecimiento comportamientos depredadores del medio ambiente, de la sociedad y de las instituciones. Por tanto, una parte del comportamiento predatorio de los agentes económicos, empresas e individuos, y por otra, la elaboración de modelos explicativos de los economistas, consideran que debería ser el funcionamiento de la economía a través de sus principios éticos, morales y sociales, ha dado lugar a lo que llamamos economía positiva y normativa, que ya hemos visto en la clase pasada. Repito, entonces, al estar las empresas en esta economía dinámica al margen del mercado y que no son los demandantes ni los oferentes los que controlan el punto de equilibrio, se genera esta conducta depredadora de las empresas y los actores y de los agentes económicos. Al las empresas no tener límites en su crecimiento, involucra en sus proyectos todos sus recursos y los recursos que los rodean. Estos pueden ser naturales, sociales, institucionales, macroeconómicos o políticos.
por lo que en muchas ocasiones encontramos en las empresas en crecimiento comportamientos depredadores del medio ambiente, de la sociedad y de las instituciones. Este hecho ha dado lugar a que la sociedad a través del Estado y de otros medios impongan normas y límites y regulen estos comportamientos que se convierten en verdaderos costos para nosotros y nuestros descendientes. Por tanto, una parte del comportamiento predatorio de los agentes económicos, las empresas e individuos, y por otra, la elaboración de modelos explicativos de los economistas, consideran que debieran ser el funcionamiento de la economía a partir de principios éticos, morales y sociales, y que ha dado lugar a lo que llamamos economía positiva y normativa, que como decía hace un instante, hemos ya mencionado en la clase pasada. Tenemos también que analizar a las empresas como unidades productivas y dentro de ello vamos a analizar los llamados costos de las empresas. Vamos a identificar a varios de ellos. El primero de los costos que vamos a identificar es el llamado costo de oportunidad. Cuando una sociedad toma la decisión de producir determinados bienes y servicios, está renunciando a la oportunidad de dedicarse a otros, es decir, a la oportunidad de hacer una cosa diferente. Esta opción a la que se renuncia es la que se llama costo de oportunidad. Para dar un ejemplo súper sencillo, supongamos que disponemos de 15.000 bolivianos y tenemos como alternativas comprar un equipo de computación o utilizarlos en nuestras vacaciones. Si optamos por adquirir el equipo, es muy posible que logremos importantes beneficios a cuanto su uso, pero no disfrutaremos de unas vacaciones como quizás nos hubiera gustado hacerlo. Si por el contrario optamos por las vacaciones, pasaremos unos 15 días de tranquilidad y descanso, pero no lograremos reemplazar con ello la utilidad de la compra del equipo. Es decir, que el costo de oportunidad de la computadora, lo que demuestra que la idea del costo de oportunidad está vinculado al sacrificio que implica elegir entre distintas alternativas, dejando otras en el camino. En el caso boliviano, la producción de materia prima y no la industrialización representan el costo de oportunidad en el desarrollo de nuestro país. Sigamos. Pero para que se dé el costo de oportunidad deben presentarse algunas condiciones. En primer lugar, debe existir al menos dos opciones. La segunda condición es en que las opciones sean factibles. En el ejemplo que ponía puede ser que no tengamos capacidad de industrializar. En el caso de operaciones financieras o inversiones, también se puede usar el concepto de costo de oportunidad, ya que si un agente económico invierte su dinero en una operación financiera, por ejemplo, la compra de títulos públicos emitidos por un país emergente, que puede ser una muy buena inversión por los intereses que genera, podrá estimular el riesgo de la misma frente a la posibilidad de mantener inactivo su capital. La primera opción, como decía, puede generarle una importante ganancia si es que todo marcha según sus expectativas, pero también podría ocurrir que producto de una crisis los títulos caigan y pierda mucho más dinero que si lo hubiera mantenido en su caja de seguridad. Y dentro de las empresas, ¿qué costos tenemos? ¿No? Aparte de los costos de oportunidad que tienen que ver con la elección de un tipo de producción de bienes y servicios. Esto de manera muy general. Se llaman costos a las erogaciones que debe enfrentar una empresa para la producción de bienes y servicios y constituyen el sacrificio necesario para obtener un resultado productivo. En términos generales, podríamos decir que hay costos de producción necesarios para obtener un bien a partir de la elaboración de la materia prima mediante un proceso de transformación. Costos de producción, entonces.
Costos de comercialización, que son las erogaciones necesarias para poner en marcha a la venta los bienes y servicios producidos, realizar su entrega y procurar su cobro. Por ejemplo, publicidad, promoción, investigación de mercado. Luego tenemos los costos de administración necesarios para llevar adelante las tareas de planificación, coordinación y servicios operativos de soporte al funcionamiento de la organización. Luego tenemos los costos financieros, que tienen que ver con los intereses que se deben pagar como consecuencia de la necesidad de contar con financiamiento que permita el funcionamiento operativo de la empresa. Y finalmente, los costos de investigación y desarrollo. Aquí hay un aspecto muy importante que es el tema de la creación, el diseño, la formulación y puesta a punto a nivel operativo de nuevos productos o servicios que la empresa desea lanzar al mercado. Hay que tomar en cuenta este aspecto, ¿no? Aunque parezca un poco obvio. La ganancia bruta es la diferencia entre el ingreso por la venta de los bienes y el costo necesario para la fabricación. La ganancia neta entonces surgirá de descontarle a la ganancia bruta los impuestos que gravan esa actividad, los costos de administración, de comercialización, de investigación y desarrollo, los financieros y la amortización del capital. Entonces, para tomar nota, la ganancia neta se obtiene de descontarle a la ganancia bruta todos aquellos costos que han involucrado la producción entre los bienes y productos fabricados. De manera general, ¿cuáles son los costos de las empresas? Tenemos los llamados costos fijos, que son aquellos que no dependen de la cantidad producida. Aun si la producción fuese igual a cero, los mismos deberán ser desembolsados. Algunos de los costos fijos son, por ejemplo, los seguros, los alquileres, los sueldos del personal de vigilancia, la depreciación del capital físico de la empresa, etcétera, etcétera. Estos costos se mantienen aunque no produzca nada. Por otro lado, tenemos a los costos variables. Se denominan costos variables a todo aquel que depende de las cantidades producidas, es decir, que surge de la utilización de la estructura productiva y que solo podrían evitarse dejando la planta ociosa, es decir, la planta sin funcionamiento. Los costos variables por excelencia son la materia prima y los salarios de los trabajadores, que tienen a su cargo la tarea productiva, ya que en algunos casos los empleados administrativos o los supervisores podrían constituir costos fijos si siguen ejerciendo su labor a pesar de que la planta no trabaje, ¿no? La diferencia entre costos fijos y costos variables tiene que ver con que los primeros se pagan pese a que no se produzca nada. En cambio, los costos variables tienen que ver directamente con el requerimiento de materia prima y los salarios, es decir, las fuerzas productivas. El costo total. El costo total vendría a ser... El costo total es el gasto monetario necesario para alcanzar una producción determinada. No es otra cosa más que la suma del costo fijo total y el costo variable total. Cuando la producción es cero, al no haber costo variable, el costo total es igual al costo fijo, ¿no? Entonces, costo total igual al costo fijo total más el costo variable total. No hay mayor dificultad acá. Los costos medios. Los costos medios es el promedio que se obtiene dividiendo el costo total, suma de los costos fijos y los costos variables totales, en la cantidad producida, ¿no? ¿Cuánto me cuesta producir mis bienes y servicios?
El costo marginal se denomina costo marginal adicional o adicional, mejor dicho, al incremento en el costo total como resultado de producir una unidad más. Se calcula por la diferencia entre el costo total anterior y el costo total posterior, al haber producido una unidad adicional. Este costo marginal o costo adicional se va a dar cuando se produce más productos, ¿no? Que no estaban previstos inicialmente. Bueno, eso en lo relativo a a estos términos. Lo que vamos a hacer ya en la siguiente clase, vamos a hablar de otro sector fundamental que es el sector público, que tendría que venir a regular a los agentes económicos en función a varios aspectos que vamos a ver, como el sistema financiero, el sistema monetario, el control monopólico, etcétera, etcétera. Entonces esto lo dejamos para la siguiente clase.